¿Qué tal? Buenas tardes, amigos de Index Juárez. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros y les damos la más cordial bienvenida a este miércoles de salud mental en el trabajo. Recuerden que tenemos una cita todos los miércoles a esta hora y estamos muy contentos el día de hoy de tratar un tema que ha estado muy presente en los últimos meses y pues bueno, que es necesario empezar a explorar, ¿no? Acerca de este tema, acerca de qué es, por qué surge y cuáles son las recomendaciones de los expertos. Vamos a hablar el día de hoy de burnout y estrés laboral. Para ello quisiera presentarles a nuestras invitadas. Una de nuestras invitadas es la doctora Anabel Camacho. Ella es reconocida internacionalmente por la investigación que ha hecho acerca de los factores psicosociales, su expresión, cómo se manifiesta en las empresas y las intervenciones que se pueden realizar al respecto. Ella es investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y pues bueno, la verdad es que es una de los principales exponentes de la investigación en factores psicosociales en México. Muchas gracias, Anabel, por tu presencia. Un gusto, Jorge, poder estar aquí con ustedes compartiendo sobre este tema que tanto apasiona. Claro que sí. Y nuestra otra invitada, la verdad es que es una joven promesa muy brillante, Gwendolyn Muñoz. Ella ha tenido experiencia justamente en el tema de factores psicosociales, ha estado integrada a nuestro equipo en la implementación de la gestión de factores psicosociales en las empresas y con toda su juventud, ¿no? Ya es una experta en este tema y la verdad es que estamos muy contentos de que también parte de nuestro equipo junior en ADN Wellbeing tenga esta participación. Bienvenida, Gwendolyn. Muchas gracias. Estoy muy contenta de compartir aquí la presentación con la doctora especialista. Muchas gracias. Excelente, pues muchas gracias y pues bueno, este tema está muy divertido, la verdad es que y muy interesante. Pues en segundo lugar quisiera saludar a todos los integrantes de Index Juárez, toda la membresía. Realmente estamos muy contentos de poder llegar a ustedes a través de este canal de Facebook Live. Y pues bueno, parte del objetivo de estos webinarios es justamente presentarles, ¿no?, información que naturalmente les interesa a ustedes, ¿no? Y pues es este tema de burnout que es importante aclarar qué es, ¿no? Y yo creo que sería como la pregunta que podría abrir la charla. ¿Qué les parece, Anabel y Gwendolyn? ¿Qué les parece si vamos a empezar a hablar, ¿no?, de este tema? Adelante, por favor. Muchas gracias, Jorge. Justo me gustaría, si está de acuerdo, Gwendolyn, ella pudiera hablarnos de manera inicial sobre y qué es esto del estrés laboral y qué es esto del burnout. Adelante, Gwendolyn. Claro, muchas gracias por la palabra. Como mencionaban, es importante a partir de entender lo que es el estrés laboral para comprender todos los demás fenómenos que se pueden presentar en el trabajo como consecuencia. Primero que nada, tenemos que entender que hay algo llamado que son los factores psicosociales, que hemos podido abordar en otras ocasiones. Estos factores psicosociales en el trabajo corresponden a ciertas características relacionadas con la organización del trabajo, su contenido, las relaciones interpersonales que se presentan dentro de la organización y que el trabajador, al estar expuestos, si tienen una connotación negativa, si son factores de riesgo que representan una connotación negativa y hay una exposición prolongada, hay una interpretación y a ello se genera una respuesta. Esta respuesta es lo que conocemos como el estrés. Esta respuesta es a esa exposición que tiene componentes cognitivos, es decir, de qué es lo que piensa respecto a ese factor o a la percepción que tiene de ese factor,
un componente emocional respecto a cómo se siente, a cómo lo experimenta dentro de sus emociones, y un componente también conductual en el cómo reacciona. Entendemos que primordialmente en el estrés, entendido, hay una respuesta ya sea de adaptación, una respuesta de huida, una respuesta de enfrentamiento, de pelea, esto en un entorno natural, pero cuando hay una exposición a los factores psicosociales que no se pueden controlar o que no hay un mecanismo de afrontamiento, se puede generar una respuesta negativa conocida como distrés, en el que las capacidades del trabajador las capacidades, sus recursos cognitivos, sus experiencias, sus recursos materiales se ven excedidos para afrontar esa situación, entonces se generan esta cuestión de desbordamiento. Y también tenemos un componente fisiológico en el que el trabajador experimenta también a nivel biológico en su organismo cambios a nivel neurológico, a nivel del sistema cardiovascular, a nivel del sistema respiratorio, todo esto que prepara a la persona a responder ante el factor al que está siendo expuesto. En el caso de trabajo, como mencionaba anteriormente, son factores relacionados con la organización, con las condiciones de trabajo, con las relaciones interpersonales y con las cargas. Todo esta forma parte de lo que es la respuesta de estrés y que van a generar consecuencias negativas. Dentro de estas consecuencias encontramos el burnout. No sé si ahí quisieran comentar algo, Jorge, Anabel. Gracias, Gwendolyn. Pues realmente lo que observo es entonces que ya nos contextualizaste, ¿no? O sea, cuál es como el caminito de cómo surge el burnout, y lo que nos ilustras, ¿no? Es que hay ciertas condiciones en la empresa que hacen que se desencadene esta respuesta al estrés, que en una charla justamente recientemente con un experto en inmunología nos decía que esta respuesta de estrés pues, tiene no solamente una base de que se manifiesta emocional y conductualmente, sino incluso hasta molecularmente, ¿no? Con ciertas sustancias y químicos en nuestro organismo. Pero entonces lo que entiendo es que el burnout es como una consecuencia de estar expuestos a estos factores, y que el estrés podría ser como la puerta de entrada. ¿Entendí bien, Gwendolyn? O Anabel, no sé si algo, si entendí bien el tema. Así es, mi querido Jorge. Justamente esto que nos presenta Gwendolyn, fíjate que nos va a ayudar a diferenciar de muchos otros conceptos, o de pronto dar a cada connotación de estrés la atención que requiere, ¿no? Porque de pronto hablamos de estrés y parecía que hablamos como de todo y lo queremos solucionar todo de la misma forma, pero es fundamental justo ir diferenciando estos conceptos. Entonces, cuando hablamos de burnout, no estamos hablando de los estresores específicamente, ¿no? O estos detonantes, sino ya de un proceso que se está consolidando y que de pronto puede llevarnos justo a consecuencias directas, como bien lo decías, a nivel fisiológico en la salud, pero también a nivel psicológico, ¿no? Entonces, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, justo poder entender y discriminar justamente el burnout de otros conceptos, de otros modelos, tiene que ver con que cuando hablamos de burnout o de también reconocido como el síndrome de quemarse por el trabajo, estamos hablando de esta respuesta al estrés crónico, ¿no? O esta respuesta a esos estresores crónicos que encontramos en el contexto de trabajo, ¿no? Y que además va a estar compuesta por un aspecto cognitivo, pero también un aspecto emocional, e incluso por actitudes negativas ya hacia el trabajo. Fíjate que su función es bien interesante porque es como el enlace, es este mediador
entre los estresores, ¿no? Las condiciones específicas de riesgo que podemos tener en los centros de trabajo y, por otro lado, ya las consecuencias a nivel de la organización, a nivel individual, en términos de salud e incluso a nivel social, ¿no? Incluso no sé si Gwendolyn quisiera platicarnos un poquito sobre y cuáles son estos síntomas, como buen síndrome, por supuesto, estamos hablando que compone distintos síntomas, ¿no? Entonces, quizá Gwendolyn nos pudiera platicar sobre y cuáles son esos síntomas que se van presentando al respecto. Claro, muchas gracias. Principalmente en lo que es el síndrome de burnout, se habían encontrado o se habían categorizado 3 síntomas, ¿no? Y anteriormente, en la diapositiva anterior, vimos un autor que es Pedro Ginmonte, que también nos viene a hablar de la culpa. Los 3 síntomas principales o los que han sido estudiados más con la escala de Maslow es el deterioro cognitivo, que se refiere a la percepción del trabajador respecto a su trabajo, ¿no? Ya no siente esta ilusión que tenía al momento de entrar o al ejercer su profesión. Y también tiene una baja realización personal en el que el trabajo ya no satisface sus necesidades o ya no satisface lo que él esperaba de ese trabajo o ya no considera que ese trabajo contribuya ni a la organización ni a sus propios intereses. También hay una baja autoeficacia. ¿Esto qué quiere decir? Que el trabajador percibe que no cuenta con las habilidades, con los conocimientos necesarios para llevar a cabo las tareas o las actividades correspondientes del trabajo. También está el desgaste emocional, que hace referencia al cansancio que puede experimentar el trabajador, una sensación de sentirse abrumado, ya sin las fuerzas físicas, emocionales, sin energía para afrontar día a día las actividades, ya no siente esta motivación para ir a trabajar o para desarrollar sus actividades, para estar con sus compañeros. Y además se desarrollan actitudes negativas. Se diferencian las actitudes negativas, ya sea hacia las personas con las que trabaja o si se tiene trato con clientes, con usuarios, o también al proceso mismo del trabajo, hacia lo que está haciendo, o una actitud negativa hacia lo que es su profesión, ¿no? Hacia la carrera que está desarrollando. No necesariamente que tenga una carrera de nivel de licenciatura, sino también a su trabajo manual o al trabajo de la cadena de producción. Y finalmente hay un último síntoma que es el que se ha estado observando en recientes investigaciones que hacen referencia a lo que experimenta el trabajador respecto a estas actitudes negativas que ha estado mostrando o a la baja autoeficacia que experimenta, también a ese mismo cansancio que el trabajador desde su sistema de valores percibe que no está haciendo lo suficiente para afrontar esa situación. Entonces lo que hace es que compensar y desarrollar ciertas actividades que lo ayuden a adaptarse al ambiente, que termina en continuar con este desgaste físico, con este desgaste cognitivo y emocional y nuevamente sobrepasa sus estrategias de afrontamiento que hace que el síndrome se agrave o que se repita y que se vuelva en algunos casos cíclicos. Claro, este es un síntoma que no necesariamente se presenta en todos. Ahí quisiera agregar a ustedes cómo lo han percibido, cómo lo han ustedes observado en las organizaciones en las que han trabajado. Muchas gracias. Bueno, fíjate que sí, algo fundamental acá, Jorge, es retomar que estos síntomas no se dan de manera aleatoria, es decir, hay un proceso que va desencadenando esto. Y acá me gustaría solo retomar algunas otras cuestiones, porque fíjate que tradicionalmente se ha asociado este síndrome de burnout o de quemarse por el trabajo a una cuestión de trabajo en el sector de servicios, ¿no? De hecho, justo de ahí nace inicialmente este modelo y retoma que se trata de una respuesta ante demandas emocionales de un paciente, un cliente, un alumno, y que de alguna forma va consumiendo parte de los recursos, ¿no? Personales. Pero
en los últimos años se ha identificado que es una sintomatología que se va desarrollando también en otros grupos ocupacionales, aunque directamente no tengan trato con personas. Y ahí es justamente donde encontramos a quienes ubicamos más como trabajadores manuales, es decir, trabajadores en procesos, en líneas de producción, porque ellos están expuestos, si bien no a una demanda específica interpersonal que consuma recursos emocionales, llamémoslo así, hoy día nuestro trabajo cada vez es más exigente y los estándares de calidad y de seguridad también son más exigentes y entonces esto asocia a una demanda cognitiva mayor, a una demanda psicológica mayor, ¿no? Entonces, hemos ubicado en distintas investigaciones que esto detona también el desarrollo de esta sintomatología. Y vamos, si nos pasan a la siguiente diapositiva, por favor, y se va dando todo un proceso, ¿no? Un proceso que, como bien decía Gwendolyn, iniciamos con un deterioro cognitivo, ¿no? Esto es, el trabajo tiene muchas funciones psicosociales en nuestra vida, ¿no? Entonces, algunas de estas, por ejemplo, tienen que ver con una estructuración, con un sentido de utilidad, de motivación o realización, ¿no? Entonces, imagínate que de pronto estamos expuestos a ciertas cargas o ciertos estresores que incluso empezamos a dejar de disfrutar, es decir, empieza la sensación de ya no querer ir a trabajar, ¿no? O sea, de que me cuesta más trabajo levantarme porque sé que tengo que ir a trabajar, ¿no? Y entonces ahí empieza justo este deterioro cognitivo. Y de la mano se va presentando este deterioro emocional también, porque ya no puedo, ya mis recursos están agotados, me siento constantemente cansado, fatigado, y no es precisamente contra alguien, ¿no? O sea, no es un problema interpersonal con algún compañero, ¿no? O alguna situación personal de otro tipo, quizá familiar. O sea, tiene que ver con que ya mis recursos para afrontar situaciones del trabajo están rebasadas, ¿no? Entonces, esto va generando que se van desarrollando ciertas actitudes. Por ejemplo, nos ha pasado en las líneas de producción, sobre todo en casos, por ejemplo, de certificadores, ¿no? Que están en proceso, pero entonces ya si uno de los productos se fue o no con el estándar de calidad necesario, ya no le genera preocupación, ¿no? Es decir, pues no pasa nada, que se vaya, ¿no? Y no porque sea mala persona, ¿no? Sino porque de verdad ya sus recursos han sido completamente agotados, ¿no? Entonces, eh, incluso el entusiasmo, obviamente, que pondría en cualquier otro momento, pues va desapareciendo, ¿no? Y entonces hay un proceso de indiferencia, o sea, pues si se va mal el producto, pues ni modo, ¿no? Este, y esto que nos mencionaba Gwendolyn respecto a un síntoma más del que nos habla Pedro Gilmonte, es sobre culpa. Y fíjate que hay culturas en las que somos de valores mucho más rígidos, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, en el momento en el que el trabajador se da cuenta de que hay algo que no está haciendo bien, pero que se sabe rebasado, se siente rebasado, empieza a generar también sentimientos de culpa, en el sentido de, sé que estoy siendo indiferente con un proceso, pero es que no puedo, o sea, de verdad que no puedo. Y entonces esto puede incluso agravar, llamémoslo así, el cuadro del síndrome, porque podemos encontrar y hemos encontrado tristemente casos donde pues el trabajador termina quitándose la vida, ¿no? Y están reportados porque llegó un punto en el que se sintió rebasado por todo este contexto de trabajo
y entonces tuvo una consecuencia negativa directa, ¿no? Entonces, acá algo fundamental es reconocer que este proceso se puede dar, reconocer si hay alguna parte de este proceso que se esté empezando a desarrollar en nuestra organización, pero sobre todo poder ir al origen, y el origen lo vamos a encontrar en esta primera barra que se muestra en la diapositiva respecto a los estresores, ¿no? ¿Qué será o cuáles son esas condiciones que están desencadenando esta sintomatología en nuestro capital humano, ¿no? En nuestros colaboradores? Y Y, también, sí, perdóname. Anabel, y antes yo creo que de lo que he estado escuchándolas, o sea, saco como dos grandes conclusiones. Una, es algo que puede ocurrirle a cualquier trabajador o trabajadora, no importa su puesto de trabajo, ¿no? Si bien a lo mejor antes se identificó, se empezó como a documentar la existencia de este síndrome en puestos que tenían que ver con servicios, ya se ha demostrado que por las características actuales de cómo es el trabajo, le puede dar a cualquier persona. Entonces, ahí ya ustedes nos están dando una clave, o sea, quiénes deben de estar en el radar, pues prácticamente cualquier persona. Y lo segundo que yo saco como de conclusión de lo que he estado escuchándolas, es que gracias a que es un proceso, como tú lo estuviste describiendo, ¿no? Cómo va evolucionando, gracias a que es un proceso, es algo que puede tener, que puede ser susceptible de tener intervenciones, tanto de manera temprana, cuando ya está, e incluso también cuando ya están las consecuencias negativas. Es decir, no es algo que ocurre como de manera puntual en el tiempo, sino que es todo un proceso, toda una serie de circunstancias, situaciones, ¿sí? Y que pueden ser abordables en mucho tiempo. Es decir, eh, digo, naturalmente todos queremos hacer énfasis y hacer esfuerzos para la prevención, pero lo que quiero decir que nunca es tarde para hacer bien las cosas, ¿no? Y lo tercero, y ya con esto continúo, las dejo continuar, es que el burnout es algo que se siente, es decir, lo siente el trabajador, ¿no? Porque tiene esta baja realización personal, esta baja ilusión, y aparte siente fatiga, ¿no? Es algo que se siente, lo siente el trabajador. Y es algo que se ve, es decir, que los demás pueden observar, porque los demás pueden observar las actitudes negativas, ¿no? O sea, por ejemplo, como que ya esta actitud de que no le importe por este agotamiento emocional, que no le importe las fallas, ¿no? Entonces, esto es algo también que rescato de lo que ustedes comentan, que es algo que se siente y es algo que se ve, que se observa, y por lo tanto es objetivo en ese sentido, ¿no? Entonces, estas reflexiones me llegaron en lo que los estoy escuchando y continúen, ya no las interrumpo. Sí, muchas gracias, Jorge. Totalmente, o sea, el trabajador puede dar cuenta, pero fíjate que ahí es importante, sobre todo para quienes han percibido alguno de estos síntomas en su propia experiencia, ¿no? Es importante que ubiquen que no se trata como de una falla personal, ¿no? En ocasiones el trabajador no quiere comentar nada sobre esta percepción que tiene en cómo está haciendo las cosas o lo que está sintiendo, porque piensa que es como que está haciendo algo malo, ¿no? Entonces, creo que es importante compartir esto porque seguramente desde los departamentos o áreas correspondientes se pueden tomar justo acciones, porque no se trata de, insisto, como de malas personas, ¿no? O sea, no es una cuestión a nivel individual, sino es una sintomatología que se desencadena justo por exposición a riesgos, ¿no? A condiciones no favorables en ocasiones o que nos rebasan finalmente en el trabajo. Particularmente en muchos casos hoy día se puede percibir porque estamos también expuestos hoy día a diferentes condiciones, ¿no?
todo lo que implica la pandemia, ¿no? La cuarentena, en muchos casos el trabajo en casa y además la simultaneidad de tareas, ¿no? Entonces, creo que es importante, sobre todo para quienes por ahí se puedan identificar con alguno de estos síntomas, que no se trata de una cuestión personal y que es importante también que lo pongan de manifiesto para poder atender antes de que se llegue a un punto de consecuencias quizá mucho más graves para su propia salud o incluso para la propia organización, ¿no? Imaginemos que hay un proceso quizá de desgaste en algún trabajador y no sé, me imagino en el contexto de una farmacéutica, ¿no? En donde ya ha desarrollado tristemente este síntoma de la indiferencia hacia los procesos y que de pronto parte de un lote quizá, ¿no? Se vaya sin la calidad necesaria o los registros necesarios porque hubo esta sintomatología. Entonces yo creo que en ese sentido a todos, ¿no? A todos nos conviene poder atender la presencia de estos síntomas en tiempo para evitar situaciones lamentables en la salud de los colaboradores, pero también en las organizaciones, ¿no? Y fíjate que ahí... Perdón, y fíjate que tengo curiosidad de qué han estado observando, ¿no? Los que están conectados en la industria maquiladora, ¿no? O sea, ellos que han observado, porque seguramente han estado ante este proceso, digo, probablemente también lo hayan experimentado ellos mismos, pero estoy seguro que todos han observado este fenómeno, pero que a lo mejor no se tenía como claro el que esto tenía un nombre. Entonces yo quisiera preguntarles a los que están conectados y nos están escuchando, que nos envíen las formas en cómo ellos han observado o qué experiencias han tenido con respecto a esto del burnout. Y pues bueno, y también si tienen alguna duda, pues aprovechemos aquí a las dos brillantes exponentes de su oportunidad para aclarar pues dudas como muy de especialistas, ¿no? Fantástico. Y fíjate que algo que me gustaría también poner sobre este punto, justo tiene que ver con esta diapositiva que vemos ahora, ¿no? Esta imagen. ¿En algún momento ha habido confusión respecto al pensar que el burnout es la enfermedad, ¿no? Es una enfermedad y que entonces necesita como el tratamiento médico y con eso se soluciona? Entonces creo que aquí es importante comentar con quienes hoy nos acompañan que no se trata específicamente de una enfermedad, sino de un proceso que al irse consolidando estos síntomas puede desencadenar entonces sí ciertas patologías en distintos niveles, ¿no? Enfermedad cardiovascular o metabólica, ¿no? Les decía hace un momento, incluso generar condiciones que detonan suicidio, ¿no? Tristemente, o algunos trastornos ya de sueño, depresión, ¿no? Entonces, creo que aquí es importante sí aclarar que no se trata, o sea, el burnout no es una enfermedad, no es lo mismo que depresión. Algunas personas los ven como algo similar, pero cuando llegamos a este punto, justo tiene que ver con que ya esta sintomatología del burnout está desencadenando síntomas más clínicos, ¿no? Como es el caso de la depresión, como es el caso de la ansiedad, o hasta el consumo ya habitual de ciertas sustancias, ¿no? Entonces, por eso es fundamental que si se puede identificar previo a que pueda tener estas consecuencias, nos da la posibilidad de verdad de poder intervenir en muchos niveles, ¿no? Y ya platicaremos, porque algunos de los elementos que se han visto asociados no solo en la literatura y en los artículos publicados, sino incluso en la misma experiencia en distintas organizaciones en nuestro país, hemos ido encontrando específicamente relación con ciertos estresores, ¿no? Según el contexto, así como en el contexto de la salud, ¿no? O de los servicios de salud,
uno de los estresores que detona sintomatología de burnout ha sido pues el trato con los pacientes. Fíjate que en el caso de el personal de trabajos manuales, esta sintomatología se ha ido asociando a altas demandas, les mencionaba hace un momento, altas demandas de trabajo, ¿no? O ritmos muy acelerados de trabajo también, donde en ocasiones no hay la opción quizá de siquiera decidir si quieres o no hacer tiempo extra, ¿no? De pronto, cuando ya se vive en una dinámica de tiempo extra permanente, esto ha estado asociado, perdón, a síntomas de burnout o la falta de capacitación, el escaso apoyo social, tanto la percepción por parte de compañeros, ¿no? Como en el apoyo social por parte de jefes, la falta del reconocimiento. Y creo que aquí es importante recordar que el reconocimiento no va solo de la mano con la cuestión económica, ¿no? Creo que es fundamental también el reconocimiento social o afectivo hacia nuestros colaboradores. Ha estado asociado también este síndrome con la falta de recursos. Y eso es bien interesante porque en muchas organizaciones nosotros asumimos que tenemos los recursos, los materiales para que se realice el trabajo, pero el hecho de que quizá no estén en tiempo, en la línea de producción donde se requieren, ¿no? Eso no lo vemos, pero puede ser un estresor para quienes saben que deben cubrir con cierto estándar de producción, por ejemplo, ¿no? Y entonces, si este estresor se mantiene como crónico, puede ser desencadenante de estas sintomatologías que mencionamos hace un momento, o el liderazgo negativo, o algo que conocemos también como este liderazgo controlador, ¿no? Que implica también una baja autonomía o bajo control sobre lo que uno está trabajando. Entonces, creo que ahí es fundamental atender algunos de estos estresores y sobre todo poder hacer un trabajo de identificación en nuestros propios contextos u organizaciones, ¿no? Sobre cuáles pudieran ser esos detonantes que en nuestro capital humano pudieran estar generando estas condiciones, ¿no? Porque no hay recetas, acá es fundamental, o sea, cada característica, cada organización, cada empresa tiene dinámicas propias. Entonces, alguna vez me preguntaban, bueno, pero ¿y cómo atendemos burnout, no? Entonces, no hay una receta única. Tenemos que hacer justo este proceso de diagnóstico, ¿no? De cuáles son esas condiciones que están generando estas situaciones o estas sintomatologías y en qué nivel, ¿no? A lo mejor hay alguno de los síntomas que se está desarrollando más que otro y cómo podemos atenderlo también, ¿no? Claro, y lo que me llama la atención es esta precisión que haces, porque a veces pensamos que las cosas no son, como que no valen la pena atenderse si no tienen consecuencias o no son ya una consecuencia, ¿no? Es decir, el hecho de que no sea una enfermedad, ¿no? O como un llamado trastorno mental, no quiere decir que no sea un problema de salud, ¿no? Es decir, es porque pues podemos tener problemas de salud sin que precisamente sean enfermedades, ¿no? Y el hecho de que no sea una enfermedad no quiere decir que no sea un problema organizacional. O sea, también es un problema organizacional, es un problema del trabajo, ¿no? Y es un problema también que pues tiene naturalmente otras implicaciones, no solamente organizacionales y de salud, ¿no? Claro, Entonces, yo creo que es importante la información que nos das porque se sensibiliza a las personas en el hecho de que es un problema y tiene que atenderse, ¿no? Entonces, hay muchos, digamos, oportunidades o momentos, ¿no? En los cuales se puede atender. Naturalmente, preferimos que sea el momento de la prevención, ¿no? Para que no emerja este síndrome. Y pues creo que lo detalles de manera pues como muy clara, ¿no? Y pues muy sencilla, o sea, ¿cuáles son
digamos, esas situaciones que te incrementan la probabilidad de que ocurra este problema. Pues aquí está muy, muy claro, la alta demanda, el bajo control, la falta de capacitación, el escaso apoyo social, ¿no? Y estos factores que están asociados al burnout. Entonces, y como tú dices, el remedio, pues no hay una receta, pero por lo menos a nivel organizacional ya sabes a dónde dirigir las acciones para prevenir, ¿no?, el burnout. Exactamente. Además, ¿sabes qué? Creo que aquí justamente hay un punto en el que lo podemos asociar con algo que de cualquier forma tenemos que hacer, ¿no? Y que tiene que ver justo con la implementación de la NOM 035. La NOM justo puede ser de inicio lo que nos permita identificar alguno de estos factores, ¿no? Pero creo que es importante no solo quedarnos ahí, ¿no? Si vemos o si estamos recibiendo en servicio médico, en salud ocupacional, una alta demanda o alto reporte, ¿no? Ya de ciertas sintomatologías, de fatiga crónica en nuestro personal, ¿no? Es que algo por ahí está sucediendo, ¿no? Fíjense que en alguna experiencia, algo que identificamos es que en una empresa tenían un servicio de atención a paciente, aunque la empresa directamente no era de servicios de salud, ni mucho menos. Es como tener un departamento de atención a clientes, ¿no? Y entonces resulta ser que en un grupo muy pequeño de trabajadores, con la finalidad de poder tener un mejor ingreso, decidieron entre ellos mismos cubrir como todas las jornadas, ¿no? Era un servicio de 24 horas. Entonces, prácticamente vivían en, en tiempos extras permanentes, ¿no? Pero su labor específicamente implicaba tener que resolverle preguntas, dudas, ¿no? Sobre el producto a quien llamara. Entonces, esto implica una demanda cognitiva constante, una demanda psicológica, ¿no? Y entonces llegó un punto en el que algunas personas empezaron a mostrar esta sintomatología al punto de ya no querer ir a trabajar, o sea, de llegar a la puerta, literal, y regresarse porque no se sentían capaces de poder ingresar, ¿no? Y entonces la experiencia con estas personas era, pues tengo que renunciar porque creo que ya no sirvo para esto, ¿no? Sin embargo, lo que estaba sucediendo es que ya estaba presentando la sintomatología de burnout en ese sentido. Y la mejor opción que tomó la empresa, recuerdo en aquel momento, era justamente poder atender y regular los horarios y las jornadas, ¿no? De este departamento, porque aunque era muy pequeño, pues parece ser que o sea, después de estos casos, los demás también empezaron a presentar esta sintomatología. Y claro, llevaban alrededor de 5 años sin tomar vacaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, si uno identifica, ya sea a través de la NOM 035, o de incluso diagnósticos mucho más completos, estas situaciones, verán que gran parte del origen está asociado no a las personas o a las características de las personas, sino a las características de cómo vamos diseñando ciertas jornadas, ¿no? O lamentablemente en ciertas malas prácticas que vamos consolidando, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es importante un buen diagnóstico para una excelente intervención al respecto, ¿no? Y que justamente el tema de la NOM 035, coincido contigo, creo que sería como un paso inicial, es decir, para el tema de burnout, realmente estaríamos, ¿no?, digamos, en posibilidad de identificar los desencadenantes, ¿no? Y la misma norma te puede llevar a generar acciones de prevención y control para justamente aminorar esos factores de riesgo. Pero para el tema de burnout, yo considero que la gestión psicosocial, ¿no?, es apenas como
como el marco en el cual te puedes profundizar todavía más para el estudio, ¿no? Y la atención específica del burnout. Es decir, entonces entiendo y quería como más bien como contrastarlo contigo. Entiendo que el tema de burnout es solamente una de las consecuencias que podemos encontrar asociadas a los factores psicosociales, ¿no? Y que, pues que bueno, también tiene su rama como de, pues por así decirlo, de especialización, ¿no? Exactamente, porque así es, ¿no? O sea, el burnout es uno, ¿no? De muchos otros síntomas, pero no procesos que se van desencadenando justo por la exposición a riesgos psicosociales, ¿no? Y bueno, creo que ya me he apropiado un poco del micrófono, ¿no? Entonces me gustaría invitar a Gwendolyn si nos pudiera platicar sobre algunos de los estudios que hemos encontrado reportados en México, ¿no? Sobre todo en personas, si uno busca información relacionada por burnout, el 99% lo va a encontrar asociado a servicios humanos o de salud, de educación, penitenciarías, ¿no? Que implica esta interacción con personas. Pero, insisto, algo fundamental acá es que hay evidencia de que no solo en estos, en servicios con estas características se da o se desarrolla esta sintomatología, también en actividades más unipersonales o más vinculadas a procesos, ¿no? de producción, como es el caso, por ejemplo, de las maquiladoras, ¿no? Considero que estamos en este contexto. Entonces, si pudieras platicarnos, Gwendolyn, sobre algunos de estos estudios. Claro, muchas gracias, Anabel. Me pareció, antes quisiera agregar que también la norma 035 podría ser una oportunidad para prevenir todos estos fenómenos que se pueden desarrollar o que pueden ser consecuencia de no gestionarlos, ¿no? De no gestionar estos factores para que no se desarrolle el estrés, para que no se desarrolle el síndrome y además de todas las demás consecuencias, ¿no? Entonces, verlo ya no como una obligación por cumplir, no como un cuestionario a aplicar, sino como una oportunidad de identificar aquellos elementos en los que la organización puede incidir en el bienestar de los trabajadores y asimismo de su misma organización, ¿no? Ahora sí, para mencionar algunos de los estudios, algunos sectores en los que se ha estudiado la prevalencia del síndrome, aparte, como ya mencionaba Anabel, de aquellos sectores de servicios y de comercio, encontramos lo que son las industrias de la transformación de la masa, la industria textil, farmacéutica, el personal operativo, también incluso en personal administrativo se ha observado la prevalencia del síndrome. Lo que es interesante es ver, por ejemplo, que algunas, si bien en la escala global, a nivel global del síndrome, presentando los 3 síntomas, no es tan prevalente en algunos sectores como en la industria textil o en el personal operativo o en la personal de farmacéutica. Sí, cada escala, cada síntoma tiene cierta incidencia, cierta prevalencia alta, que lo que más se observa es la pérdida de la ilusión por el trabajo, también la despersonalización y en menor escala lo que es la culpa y el desencanto. Esto quiere decir que hay factores que si bien no se ha presentado los 3 síntomas al mismo tiempo y que no ha desbordado en su totalidad el trabajador, está en riesgo de desarrollarse este síndrome. ¿No? No quiere decir que porque ya se hizo la evaluación y no obtuvimos en escala global que se presentara, sí podemos observar en cada una de estas subescalas aquellos factores que pueden representar el riesgo a que sí se desarrolle y aquellos factores que nos están ayudando a proteger a que no se desarrolle el síndrome. En este sentido, sí podemos observar que que no hay baja realización personal, entonces estamos viendo que el trabajo aún les genera ilusión, y entonces ese es uno de los factores que puede funcionar para proteger al trabajador de que se llegue a desarrollar el síndrome. Y hablando en estadísticas,
en unos estudios que se hicieron en la industria de transformación de la masa, con alrededor de 200 trabajadores, se observó que sí era alta la presencia del síndrome, es decir, de los 3 síntomas de lo que es la despersonalización, la baja autorrealización y el desgaste emocional en un 79.8%, mientras que en la industria textil había una baja prevalencia del 11.43%, en el que afectaba lo que les mencionaba anteriormente, el hecho de que no desarrollaban los 3 síntomas, pero se encontraban en riesgo por estos factores. Y fíjate acá, si me permites, Gwendolyn, robarte un poquito la palabra. Quiero comentar sobre algo que es bien importante. De pronto encontramos desde la cuestión más académica estas distinciones entre, wow, por un lado el 80% de prevalencia y por otro lado solamente el 10%. Y creo que algo que quiero señalar acá, porque también tiene que ver con una cuestión de prevención, es que tengamos mucho cuidado con cómo y quién nos hace los diagnósticos. Resulta ser que, como antes lo mencionaba, el burnout de pronto se convirtió como en un hit y todo el mundo empezó a evaluar burnout y todo el mundo empezó a reportar prevalencias, algunas muy altas, otras muy bajas, ¿no? Y uno decía, pero ¿por qué esta diferencia? Con un equipo de investigadores publicamos una revisión sistemática al respecto y fíjense que lo que encontramos nos preocupó mucho, nos alertó, porque se estaban utilizando distintos criterios para evaluar burnout. O sea, ni siquiera se estaban respetando lo que los manuales proponían, pero además estaban utilizando algunos instrumentos no validados, ¿no? No para, digamos que no ideales para población mexicana. Y entonces creo que aquí uno debe tener también mucho cuidado, ¿no? Cuando hacemos este trabajo de diagnóstico, porque es bien fácil encontrar de pronto el cuestionario para evaluar burnout en internet, ¿no? Pero ojo, porque de pronto quizá estamos o subregistrando alguna situación o sobreregistrando. Entonces, no hay cómo atender esta situación con los expertos. Internet nos va a dar muchísimas posibilidades, por supuesto, de encontrar millones de instrumentos, pero cuidado que no todos los instrumentos son adecuados para nuestro personal, para las características de nuestro contexto. Entonces, solo una recomendación, porque creo que eso nos puede explicar también por qué de repente vemos en las distintas industrias prevalencias tan diferentes, ¿no? Uno diría, ¿pero cómo? Y sobre todo refuerzo esa recomendación, ¿no? Que nos das, Anabel, de la cautela de cómo hacer el diagnóstico, no solamente por la validez del resultado, sino porque además, si con base en esos resultados de validez cuestionable se van a implementar acciones, híjole, pues cuidado, ¿no? Por ahí hay una máxima de primero no dañar, ¿ok? Y yo creo que el hecho de ejecutar un diagnóstico de manera inadecuada, con herramientas no idóneas, sin la supervisión de expertos en el tema, pues podría generar daño, ¿no? Y gasto, ¿no? Sí, también eso, ¿no? Mucho gasto. Exacto. Ahí es cuando, digamos que deja de ser una inversión en nuestro propio capital humano y se convierte en un gasto terrible, con quizá esta posibilidad, bien mencionas, de generar mayor daño de lo que ya de por sí podrían estar en ese contexto, ¿no? Claro. Y bueno, justo hablando de los daños que puede haber desencadenados de esta situación de burnout, podemos encontrar, fíjate que consecuencias en distintos niveles, un poco para ir cerrando porque el tiempo apremia, ¿no? Y que tiene que ver con estas consecuencias a nivel individual, a nivel organizacional, ¿no? Si pasamos a la siguiente, Gwendolyn, por favor, donde a nivel individual podemos encontrar aspectos, lo mencionábamos hace un momento, que se detonan, perdón, en la salud o procesos de enfermedad más bien,
a nivel fisiológico, pero también en la salud mental, como esta cuestión de la depresión o el aislamiento social incluso, ¿no? Y por otro lado, a nivel organizacional, muy probablemente los grandes problemas que tenemos en muchas de nuestras organizaciones, pues están detonados por estas situaciones de burnout, ¿no? Rotación de personal es uno de los grandes retos que se tienen en muchas organizaciones, ¿no? El nivel de rotación es altísimo, el abandono, el ausentismo, la renuncia psicológica, ¿no? El incremento en riesgos de trabajo, por mencionar solo algunos, pudieran quizá estar asociados a estas condiciones de riesgo psicosocial o incluso de ya procesos de burnout o de desencanto profesional o ocupacional, ¿no? Y en ese sentido es fundamental identificar estas consecuencias para poder asociarlo con las estrategias que implican la atención, ¿no? En los distintos niveles. A nivel inmediato, ¿no? Porque si ya alguien de nuestros colaboradores está teniendo una sintomatología depresiva, severa, pues por supuesto que hay que atenderlo de inmediato, pero la estrategia no debe quedar solo ahí, ¿no? Tenemos que ir justo al origen de los detonantes o desencadenantes de esta situación, porque si no, no va a ser el único caso, ¿no? O sea, si las situaciones se mantienen, pues entonces después se presentará quizá un segundo caso, un tercer caso, y lamentablemente algunos quizá con consecuencias severas, ¿no? A su salud, pero también a su vida familiar, ¿no? Y a todo lo que implica su desarrollo personal. Y no sé, Gwendolyn, si quieres platicarnos de qué otras estrategias podemos atender en este sentido. Claro, es importante visualizar que las estrategias pueden ser esencialmente a estos tres niveles. Son organizacionales, grupales e individuales que van a atender a diferentes cantidad de población y a diferentes factores estas estrategias. A nivel organizacional encontramos estrategias que atacan estos, a nivel organizacional y grupal, estrategias que atacan los factores de riesgo psicosocial, ¿no? Que son como que lo mencionábamos, la falta de apoyo, la falta de reconocimiento, la alta demanda laboral, la sobrecarga, el desbalance, ¿no? De los horarios. Entonces, todas estas estrategias que se van a desarrollar podrían ir encaminadas al desarrollo de programas de reconocimientos, a la organización de horarios, al diagnóstico de las necesidades de capacitación para que la persona también, en general, las personas, sus trabajadores, vuelvan a encontrar estas estrategias para afrontar las tareas diarias, que tengan todos los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades y no lleguen a presentar los síntomas. También en el sentido del diseño de los puestos. Estas son solo algunas estrategias que van a depender del diagnóstico que se haya hecho y de ahí la importancia que nos mencionaba Anabel de ver cómo nos están haciendo este diagnóstico, quién está haciendo y con qué elementos nos está representando estos factores para ver entonces sobre qué van a estar encaminadas nuestras estrategias. Porque a lo mejor si hicieron una prueba con la escala que se aplica para el personal de servicios, para el personal en línea de producción, está evaluando otros factores que a nosotros no nos va a estar haciendo representativos de nuestra población. Y entonces no vamos a atacar estos factores y la situación se va a seguir presentando. A nivel grupal encontramos también lo que son los canales de comunicación y apoyo social, que se ha observado que en aquellas personas que no han presentado el síndrome o que no han desarrollado todos los síntomas, se observa que han contado con el apoyo de los supervisores o de sus compañeros, ya sea para situaciones familiares o para situaciones del trabajo, y también como una forma de la socialización del conocimiento, en el que si no saben cómo hacer o llevar a cabo ciertos procesos, saben que cuentan con la orientación ya sea de sus supervisores o de sus compañeros. Y finalmente encontramos las estrategias individuales que pueden ir en función al desarrollo de las habilidades o las estrategias de afrontamiento ante el estrés, que debemos recordar que hay diferentes y que las más efectivas han resultado aquellas que pueden interferir directamente con el estresor, es decir, que
median entre la relación de la persona con este estresor. También en cuestión de la psicoterapia, en las situaciones en las que ya se vea una sintomatología diferente y asociada a otros trastornos que pueda prevenirse, por ejemplo, el consumo de sustancias. Y mencionar aquí brevemente un sistema que hemos estado viendo en otros webinarios, en el que se observa la autorregulación emocional para prevenir este cansancio que se presenta durante el desarrollo del síndrome. Claro, y quisiera aprovechar como este panorama general de las estrategias que nos presentas, Gwendolyn, para responder la pregunta de Luz García. Ella nos pregunta si existen capacitaciones para evaluar o dar seguimiento a casos de burnout, sobre todo para personal que no son psicólogos, y pensando en el perfil de los encargados de salud de las organizaciones, y que aquellas organizaciones que pues a lo mejor no pueden contar con un psicólogo. Definitivamente sí, se puede capacitar y entrenar a los profesionales de la salud, llámese médico ocupacional, o incluso también personal de enfermería, ¿no? Que está en el área de atención a la salud de las empresas. Se les puede capacitar acerca de la promoción de la salud mental en el trabajo, acerca de la atención de estos casos de burnout y también sobre todo acerca de cómo establecer como esta cadena de referencia, ¿no? En situaciones cuando a lo mejor los casos sobrepasen la complejidad, cómo se refiere, ¿no? Y lo más importante es que no solamente se quede en el tema de atender a la persona y darle seguimiento al caso, sino que también se puede dar capacitación acerca de justamente los desencadenantes, ¿no? Todas esas intervenciones organizacionales que te van a ayudar a prevenir a que haya cada vez menos número de casos. Entonces, definitivamente sí, esto se puede capacitar. De hecho, en un par de minutos vamos a anunciar justamente algunos otros eventos que están relacionados con el burnout, ¿no? Y que podrían ser también la puerta de entrada para empezar a empaparse en este tema. Y si me permites, Jorge, justamente asociando a esto que comentas sobre la importancia de capacitar a nuestro personal en las distintas áreas, sobre todo el personal de salud, ¿no? Creo que es fundamental que podemos reconocer que no solo se trata desde una perspectiva de la prevención, sino en algún momento poder pasar al punto de la promoción de estos espacios, digamos que más saludables, ¿no? Y estos diseños de trabajo más saludables, pensando y teniendo en un nivel de importancia también la salud mental, ¿no? No solo la salud física. Yo creo que eso es fundamental. Así es. Muy pues bien. prácticamente con esto estaríamos cerrando nosotros. Perfecto. Jorge. Pues la verdad es que agradezco muchísimo, ¿no? Nos han orientado bastante, ¿no? Y yo creo que es como un muy buen primera aproximación al, pues a qué es esto de burnout, ¿no? Y yo creo que fue clarificador y sobre todo fue orientador, ¿no? La conversación que tuvimos, la verdad es que fue muy provechoso para nosotros. Bueno, pues entonces, la verdad es que les agradezco infinitamente a Anabel y Gwendolyn, y antes de despedirme de ustedes y de nuestros amigos de Index Juárez, los invito a nuestros próximos eventos. Tenemos el webinario de violencia laboral, como un panorama, un estado del arte de cómo está el tema de violencia laboral en México. La próxima fecha, el próximo miércoles 19 de agosto, recuerden todos los miércoles a las 3. Y posteriormente vamos a hacer un Zoom, ¿no? Algo en especial, que es la violencia laboral, pero en la perspectiva de la mujer, o sea, cómo está vivenciando, cómo se está vivenciando la violencia en las mujeres y cómo está afectando particularmente a ellas. Esto lo vamos a ver el 22 de agosto. El 29 de agosto vamos a hablar de la discapacidad y de la inclusión laboral, ¿no? Que es como una cara, ¿no? Digamos, de este tema que tiene que ver con la discriminación, ¿no? Y asumiendo la discriminación como una forma de violencia. Y
El 14 de septiembre vamos a tener el gusto también de abordar el tema de las salas de lactancia en los centros de trabajo. ¿Por qué es importante tener una sala de lactancia? ¿Cuáles son los beneficios? Y vamos a encontrar que no solamente es beneficio para la trabajadora y el bebé, sino que también tiene otros beneficios que de pronto no sospechábamos. Entonces, estas son las próximas fechas de todos los miércoles de salud mental en el trabajo por este canal de Index Juárez. También los invitamos a nuestro Zoom cerrado que vamos a tener acerca de Harvard. Bueno, ahí nos mencionaba como una de las estrategias individuales y este Zoom va a ser cerrado, es gratuito, les enviamos la liga también por el chat aquí de la transmisión en vivo en Facebook. Va a ocurrir el 22 de agosto a las 6 de la tarde. Vamos a contar con la presencia de Catherine que precisamente pues ella es la experta en este tema del sistema de HeartMath. También tenemos otros eventos. Este es la construcción de la paz y los derechos humanos. Sobre todo, vamos a empezar a hablar en los siguientes webinarios de violencia y vamos también a ofertar este webinario. Es una conversación, es un Zoom donde vamos a profundizar acerca del tema de la violencia desde la perspectiva de derechos humanos. También es un webinario gratuito. Les enviamos la liga también por el chat de Facebook y no olviden de registrarse. También tenemos otros eventos, ¿no?, que tiene que ver con capacitación. El próximo 9 de septiembre arrancamos la primera edición de este taller, el impacto del TEMEC en la norma 035, cómo el tratado comercial entre los 3 países de América del Norte va a influir en cómo se va a gestionar los factores psicosociales. Entonces, es muy importante, ¿no? Vamos a tener el honor de colaborar junto con Jesús Garnica, director de Vita Laborum, para explorar las estrategias de gestión psicosocial para la industria maquiladora, sobre todo en esta zona fronteriza. Entonces, yo creo que es un traje hecho a la medida para la membresía de Index de Ciudad Juárez. Y por último, también haciendo incluso hasta una invitación directamente a Luz García acerca de las opciones de capacitación, pues bueno, esta es también otra opción de capacitación. Vamos a abrir el taller, el curso de análisis e implementación de la norma 035 y lo estamos preparando. La verdad es que estamos muy emocionados porque está quedando muy bien. La verdad es que estamos invitando a grandes colaboradores y la verdad es que estoy seguro que les garantizo que van a quedar muy satisfechos. Pues esas son las invitaciones que tenemos con ustedes. Les recordamos nuestros contactos. Pueden visitarnos en nuestra página www.adnwellbeing.com y en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en LinkedIn, Advisory Network for Wellbeing. Pues muchísimas gracias, Anabel. La verdad es que nos sentimos como muy, muy, muy agradecidos por tu participación y que seas parte de esta, de esta tribu ADN Wellbeing. Y Gwendolyn, pues felicidades. La verdad es que también gracias por lo que nos compartiste y sobre todo gracias a Index por nuevamente alojarnos en su canal y pues bueno, y que pues estos webinars ya sean costumbre y sea hábito y rutina. Y muchas gracias a todos. Hasta pronto. Gracias, Anabel. Gracias, Gwendolyn. También a Bruno de Index, que está por allí, y a toda la membresía de Index Juárez. Hasta pronto. Un gusto. Bye.